Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ya pues en el mes de julio, que viene muy pronto, esto va a ser ya unos cuantos días, vacaciones muy diferentes, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, pues, nuestro verano. Bien, vamos a proseguir y de nuevo muchas gracias por volverme a sintonizar, gracias por seguir las redes sociales de nuestro club y sobre todo muchas gracias por las opiniones, repito, que me han estado llegando de ustedes, humildemente les doy las gracias. Como les digo, esto lo hacen ustedes. Bien, vamos a proseguir. Nos quedamos la semana pasada donde el Papa quería que Maximiliano derogara las leyes de reforma, las leyes que Juárez había dictado unos años antes, donde nacionalizaba los bienes del clero, los monasterios, los conventos, algunas iglesias, y los vendía a particulares. Esto había sido en 1859 y ya estamos en 1864. Y manda a un nuncio. Este monseñor, este nuncio, que era, me parece que el señor Clementi, no recuerdo bien el nombre, viene con las instrucciones precisas del Papa. Pero Maximiliano no tiene esa capacidad de entendimiento con él. Maximiliano era un tipo, para que entendamos qué es lo que va a hacer en México. Él vino aquí a pasarla bien. Nunca gobernó, y cuando quiso gobernar era demasiado tarde. Se dedicó a vacilar la vida, a conocer México, a hacer fiestas en el castillo de Chapultepec y sobre todo a tener un montón de relaciones íntimas con todas las mexicanitas que las mamás les llevaban a Maximiliano. Porque desde el principio todo el mundo se dio cuenta que Maximiliano y Carlota dormían en cuartos separados en Chapultepec. Entonces eso pues era una cuestión que facilitaba las cosas para los mexicanos, porque llevaban a sus hijas de 15, 16 años y por una puerta que daba directo al cuarto de Maximiliano entraban. Mientras Carlota estaba en el cuarto de al lado durmiendo sola. A lo mejor hasta oía quién sabe qué. Y eso, imagínense ustedes, una mujer bella, hermosa, que oyera lo que estaba pasando al lado. El marido no se detenía. Carlota, volvemos a lo mismo, por la formación que tenía, sí. Y Maximiliano constantemente salía de México. No se alejaba, pero salía. Y de hecho, cuando descubre Cuernavaca, le encanta. Y ahí tiene una especie de quinta rodeada de flores, por ese famoso jardín Borda, que en donde él allá pasaba días enteros. Y ahí tenía un jardinero. Y ese jardinero tenía una hija con muchos rasgos indígenas, que se llamaba Concepción Sedano, Conchita Sedano, llamada también la India Bonita. Y a Maximiliano le gustó. Le gustó y vénganos a tu reino. Y entonces él ya quería ir por estar con la India Bonita, que le dio, cuando menos le dio un hijo. Eso se sabe. Claro, bastardo. Pero Maximiliano, y todo esto lo sabía Carlota, desde luego que lo sabía, porque era la emperatriz y sabía todos los movimientos del marido. Por eso, cuando al principio Maximiliano le daba cosas importantes que hacer, como esta que les voy a contar, toda esa frustración íntima, sexual que ella tenía, la canalizaba en el gobierno, en lo que ella sabía hacer. Y esta entrevista con el nuncio va a ser un éxito para ella. 3 semanas se van a reunir Carlota y el nuncio apostólico para llegar a un acuerdo. El problema era que el nuncio no quería llegar a un acuerdo, más que le devolviera al clero mexicano los bienes que le robó Juárez. Carlota argumentaba: no se puede. En primer lugar, porque eso fue hace años. En segundo lugar, porque había en ese momento un gobierno que era reconocido por la gente. Y en tercer lugar, porque ya se vendieron. Entonces, no voy a cometer una injusticia quitándoselos a los compradores de buena fe. Y dice el nuncio: esos bienes fueron robados por la iglesia, por el gobierno de Juárez. Por lo tanto, son compras ilegítimas y se los puede quitar. Y dice que hasta el nuncio le dijo: ladrón que roba a ladrón. Y Carlota dice: pues no lo voy a hacer. No. Este gobierno considera que las cosas están bien así. Y que en un momento dado de exasperación, Carlota le dijo al nuncio: ahora entiendo
por qué Juárez no se entendía con el clero, ¿ok? Porque ustedes son nefastos. Y entonces viene una broncota gruesa y al fin de cuentas el nuncio amenaza con excomulgar a Carlota y a Maximiliano si no les devolvían los bienes al clero. Y Carlota y Maximiliano dicen, ok, no creo que el Papa se atreva, porque sería perder al país más católico del mundo si llegara a hacer eso. Y en segundo lugar, okay, no tiene fundamentos para excomulgarnos, puesto que nosotros no les quitamos los bienes de la iglesia. Simplemente estamos respetando un derecho adquirido. Así que váyase usted con su excomunión y métase por la boca. Entonces el nuncio se dio cuenta que Carlota no era lo mismo que Maximiliano. Carlota se defendía y se defendía bien, no solamente en cuestión de retórica, sino en cuestión inclusive hasta jurídica. Carlota era una inteligencia muy grande, ¿okay? Y entonces el nuncio, al ya no poder seguir hablando con Carlota, ¿okay?, un buen día no se presenta a la reunión y solamente avisa que se regresa a Veracruz y que le informará detenidamente de todo esto su santidad y que esperen reacciones de Roma. Carlota auténticamente le resbaló a ver qué reacciones, pero no se dio un ápice y los bienes del clero ya vendidos siguieron en manos de los que lo habían comprado. Eso fue un éxito, vamos a llamarle, si no diplomático, sí de principios de Carlota. No se dio. Y toda la gente, inclusive hasta el mariscal Bazaine, que era el ojos y oídos de Napoleón, se dio cuenta que Carlota era la buena. Carlota era buena, porque él informaba a Napoleón por su cuenta y le decía, el austriaco majestad, o sea, eso de obedecerlo, me dice una cosa, luego me dice otra, luego, o sea, dice y se desdice, ¿okay? Es mucho más intensa para gobernar la emperatriz. Y así fue. Cuando llega a 1865, ¿okay?, la guerra está en su peor momento. Los guerrilleros juaristas no ceden. Y los franceses, aunque en apariencia dominan el territorio mexicano, casi todo el territorio. Juárez estaba en lo que hoy es Ciudad Juárez, por eso se llama así, era Paso del Norte, allá en la frontera con Chihuahua y Estados Unidos. Pero Juárez no salía del territorio, no salía. Y Maximiliano como que ni por enterado. Y fue en ese año cuando Carlota, que lo había hecho muy bien, porque cada vez que se iba, era Carlota la que se reunía con los ministros, daba inclusive disposiciones militares, y Bazaine le bajaba el sombrero. Bazaine era el mariscal francés, cosa que a Maximiliano no, pero a Carlota sí. Y fue en ese año cuando Carlota recibe un golpe muy duro de parte de Maximiliano. Cuando Maximiliano le dice que ya había solucionado el problema de la sucesión del trono. Y Carlota le comenta, ¿cuál problema? Podemos tener hijos. Yo apenas tengo 23 años, 24 años. Podemos tener hijos, pero tú no has querido. No, dice, ya está solucionado, no podemos tener hijos. Y ya hice un trato, ya localicé al nieto del primer emperador mexicano. Carlota, así, al nieto del señor Agustín de Iturbide. Vive en Estados Unidos. Ya contacté con su papá, don Ángel de Iturbide, y la señora Mayra Green, ¿okay?, una norteamericana, pero ya pacté con ellos y van a venir aquí con su tía, la tía Josefa de Iturbide, y el niño lo voy a adoptar, lo voy a preparar para que sea mi heredero. Carlota estaba que entre la depresión, la tristeza y la furia de lo que le estaba haciendo su marido. Como dice doña Marta Zamora en uno de sus tantos libros que tiene, quizá fue el golpe más duro, más perverso y más pensado que Maximiliano le dio a Carlota. ¿Por qué? Le estaba diciendo de una manera, no quiero decir delicada, pero de una forma determinada: contigo no voy a tener hijos, porque no vuelvo a acostarme contigo. ¿Okay? Y como no puedo tener hijos contigo, que eres la emperatriz, y puedo tener hijos con todas las mujeres del mundo, pero nunca van a ser hijos legítimos, porque van a ser bastardos, voy a adoptar a alguien. Y ese alguien, ¿okay?, no es cualquier hijo de la calle,
es el nieto del que fue el primer emperador, del único emperador de raíz mexicana, los Iturbide. Esto para Carlota fue un golpe que no tiene, que le va a empezar, o sea, ustedes, cuando ella estaba súper enamorada del Habsburgo, que realmente, cuando cuento esto, me dan ganas de inventársela, porque qué mentecato era. Y efectivamente, a mediados del año 65, llegan a México, a Chapultepec, la familia Iturbide. La tía Josefa, con el niño de 4 años, que casualmente se llamaba también Agustín, como el abuelo, Agustín de Iturbide. Y en una cena en Chapultepec, que delante de Carlota, Maximiliano lo presenta. Lo nombro heredero al trono, ¿okay? Ya que por motivos especiales no vamos a poder tener hijos. Es motivos especiales. Todo el mundo que estaba sentado en la cena, sobre todo que la mayoría eran mexicanos, todo el mundo, y les encantaba el chisme, porque las damas de compañeros criados que tenían mucha cercanía con Maximiliano y preparaban todo, y eran los que abrían la puerta para que entraran las amantes, y veían que Carlota se revolcaba sola con su dolor, o sea, que su marido se acostaba con 30. O sea, sabían la verdad, sabían que Maximiliano repudiaba a Carlota en la intimidad. Entonces, y Carlota tenía que aparentemente sonreír porque le estaba llevando la trampa. Maximiliano oficializaba que ahí terminaba todo. Y que ella iba a ser la emperatriz entre los ojos del pueblo mexicano, pero hasta ahí. Y nada más. Esto fue un golpe durísimo. El niño va a vivir en Chapultepec durante año y medio. Lo van a preparar para ser emperador, siempre bajo la tutela de Maximiliano, que era el papá adoptivo, por así decir, y la tía Josefa, que ese fue el acuerdo con don Ángel Iturbide y con la gringa Grimm, ¿okay? Que eran los papás. Entonces allá va a crecer, y Carlota, en verdad, verdaderamente destrozada, se va a dedicar a escribirle, ¿okay? a Eugenia, ya el papá. Aquí empieza a notarse algo muy interesante. Carlota empieza a mencionar algo que hoy ya lo sabemos. En ese momento, quizá al leer las cartas, cuando se leían por primera vez, pues no podía uno imaginarse lo que iba a pasar, pero hoy ya sabemos que empezaba un problema ya mental. Menciona mucho al infierno. Carlota en sus cartas, ya conozco el infierno, no puedo dormir, el infierno está aquí, he sentido los pasos de Satán que ronda mi cama. Lo dice demasiado, lo dice demasiado. Entonces ahí ya se ve que hay algo que está mal en su cerebro, pero que en ese momento nadie se dio cuenta. Bueno, ya hoy lo sabemos por lo que pasó, pero empezaba. Y Maximiliano casi todo el tiempo fuera, y cae todo el tiempo en Cuernavaca. Entonces las chambas la dejaba a ella y él a gozar la vida en Cuernavaca con la niña esta Conchita Sedán, le dije a su jardinero. Y así se fue el año. Muy pocas diversiones tiene Carlota, muy pocas, porque el que salía era él. De hecho, Carlota solo sale una vez, cuando viene precisamente a Mérida. En el noviembre de 1865, Carlota hace una visita a Mérida, donde quizá fue lo último que ella gozó en vida. 10 días en Mérida, donde fue recibida como una princesa. Llegando a Cizal, luego de Cizal, agarra un carruaje para ir rumbo a la ciudad de Mérida, donde es recibido por el comandante, se le llamaba en ese entonces comisario imperial, hoy gobernador, José Salazar. Es recibido impresionantemente. Carlota va a entrar por la calle 59 a Mérida para desembocar en Santiago, donde ahí lo esperaban un montón de indígenas que la van a aclamar, indígenas mayas. Ahí baja a saludar a los mayas que estaban en el barrio de Santiago. Algún día que veamos esa historia de Yucatán, veremos que Santiago era el barrio de los indios mayas, los que conocen Santiago en Mérida. Ahí estaban los indios mayas, lo van a recibir. Carlota se baja, los abraza, los besa, hacen algún evento para ella, y cuando Carlota quiere subir a su carruaje para seguir sobre la calle 59 hasta llegar al centro histórico de Mérida, ya no tenía caballos, se los habían robado, no es cierto, o se los habían quitado los yucatecos,
para ellos jalar el carruaje, ¿okay?, rumbo a la Plaza Grande. Ahí llega Carlota, se le da una misa, un te deum en la catedral, se le pone un trono para que ella escuche en la catedral, y luego posteriormente pasa al Palacio de Gobierno para que sea recibido por el gobernador oficialmente, José Salazar. Va a vivir en una casa enfrente al palacio, contra esquina de la catedral, que todavía está idéntica como estaba. En el segundo piso era la casa de don Darío Galera, pero en ese momento ya don Darío había muerto, y la que era la dueña de la casa era doña Micaela Galera, conocida como doña Mica Galera, o sea, doña Mica Galera. Lo decíamos juntos, se oye un poquito feo, pero allá va a estar ella durante 9 noches. Ahí va a dormir. Todavía hoy se ve el balcón central en medio de esa casa, que está en la calle 63, entre 60 y 62, exactamente sobre la entrada de una farmacia, parece que la farmacia ISA hoy en día, al lado de la casa de Montejo, por así decirlo, para que ustedes se ubiquen. Okay. Y ahí va a visitar hospitales, va a visitar haciendas, va a estar muy contenta. Tan es así que Carlota le escribe cartas desde Mérida a su papá y a Maximiliano, al que siempre amó. Siempre le dice: Max, el día que no puedas sostenerte en México, ya veía ella lo que Maximiliano no veía, que era una guerra que no se terminaba. Les dice: vente a Mérida, porque aquí todos te quieren. Y aquí nos vamos. Son diferentes los de Yucatán al centro de México. Vente acá. Después de esos 10 días, Carlota se va con el llanto de los yucatecos rumbo hacia Campeche, ¿okay?, donde está un par de días, y de ahí vuelve a embarcar para irse a Veracruz. ¿Okay? En ese trayecto, cuando llega a México, ¿okay?, Maximiliano la recibe también. En vez de recibirla bien, como extrañado, que mejor que hubiera tardado tanto porque él había vivido sus cosas, Maximiliano la recibe con la noticia que su papá había muerto. Más que como ya estaba en Mérida, no recibió ahí la notificación. Esto desquicia a Carlota. Con lo que ya tenía con Maximiliano, de no realizarse como mujer, con la adopción de ese niño, y al finalizar el año, con la muerte de su papá, Carlota estaba al borde realmente de la locura. Ella siempre se quejó y lloró las veces que le escribió a su cuñada, la esposa de Leopoldo, su hermano, y a Eugenia. Siempre se achacaba que no estuvo junto a su padre para cerrarle los ojos, que no estuvo, ni siquiera para dar el último adiós, ni siquiera para el entierro, ni siquiera para nada, cuando era su padre, su amigo, su confidente. O sea, esto lo afectó tremendamente a Carlota, tremendamente. Y así llegamos al año de 1866. El año en que los Estados Unidos, ya unificados otra vez, había terminado la guerra con el triunfo de la Unión, ¿okay?, no reconoce a Maximiliano como emperador de México y ratifica reconocer a Juárez. Aunque Juárez estuviera detrás de un nopal en un carruaje, para los Estados Unidos Juárez era el presidente. 2. Alemania, vecino de Francia, el famoso canciller de hierro Otto von Bismarck declara la guerra a Francia para unificar los 38 estados prusianos. Y Francia se ve la necesidad de hay una guerra en su frontera. Y habían 40,000 soldados franceses en México, es lo que les dije en la clase pasada. 40,000 franceses en México. En París principalmente, la gente salía y junto al Parlamento francés, con pancartas gritaban: Majestad, qué cariños hacemos en México. ¿Dónde están nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos? ¿Qué hacemos en México? El pueblo no entendía qué hacía el ejército francés en México, porque en Francia no recibía una sola ventaja de esta ocupación. Y sí estaba pague a Maximiliano. Y Maximiliano no había hecho ni siquiera el intento de crear un triste soldado mexicano. Todos eran los franceses. Entonces, ante la opinión de Estados Unidos, que le dice a Napoleón: no nos gusta el imperio que tú sostienes ahí, porque apoyamos a don Benito, ante la amenaza germana de que Alemania se estaba unificando y que iba a invadir Francia, como la invadió después y como va a llegar hasta París luego, y sobre todo ante el desgaste que Napoleón había tenido por su propio pueblo por sostener a un austriaco
que era un incapaz, que era un inepto, porque es la verdad, pues Napoleón dice, señores, acabó. Él no ha cumplido con el Tratado de Miramar. Vengan los soldados, que vengan. No ha hecho un solo soldado mexicano, que vengan. Eso es lo que le critican los autores mexicanos a Napoleón. ¿Lo abandonó? Uy, ¿abandonó de qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo quisiera saber en qué momento. Cualquiera de ustedes, yo mismo, si hubiéramos estado en las botas de Napoleón, hubiéramos hecho lo mismo al constatar que al que yo mandé ahí ni me cumple y además es un bruto. Hubiéramos hecho lo mismo. Y entonces, cuando empieza la retirada, la desocupación para concentrarse en México, y de ahí, por partes, los 40,000 franceses irse por partes a Francia, pues obviamente ciudad que ocupaban los guerrilleros mexicanos y los militares mexicanos que ya habían vuelto después de la guerra o de los del 5 de mayo. ¿Okay? Y Juárez mismo empieza a bajar. De Ciudad Juárez pasa a Chihuahua, de Chihuahua a Saltillo, y de ahí va a empezar a bajar otra vez. O sea, que se acababa el imperio, se acababa. Y Maximiliano se da cuenta de que esto va mal. Y entonces, ¿saben qué? Yo me voy. Me voy, no tiene caso que yo me quede, así que me voy y prefiero luego llegar y ver cómo me entiendo con mi hermano Francisco José. Y es acá donde viene la parte más dura de este cuento. Cuando Maximiliano le comenta a Carlota a finales de la primavera del 66 que pensaba abdicar e irse, es un momento. No puedes hacerlo, Max. No puedes abdicar. ¿Y para qué me quedo? Y entonces, probablemente, recordando aquel momento de niña que vivió cuando su abuelo abdicó al trono francés y el papá, aporreando la mano, ¿okay?, en una mesa de su estudio, dijo, muy mal hecho, ningún rey abdica a la corona, muere en el trono, pero no abdica. Mismas palabras que Carlota dijo a Maximiliano: no, Max, un emperador muere en el trono, pero jamás abdica. Ese carácter que tenía, no lo tenía Maximiliano, no lo tenía. Y entonces, pero ¿a qué me quedo? Okay. ¿A qué me quedo? Vamos, nos van a aplastar. Y cuentan que le dijo Carlota: Max, te he pasado mucho, te he pasado tus infidelidades, tu cobardía, okay, la soledad en que me has metido, la adopción de este niño que no era necesaria, pero no te voy a permitir que abdiques, no te lo voy a permitir que abdiques. Es que si no abdico nos van a arrebatar el trono de todas maneras, si los franceses no hacemos nada. Aún así, la corona de México nos pertenece, hemos llegado a ella por derecho, somos hijos de reyes. Yo soy hija de Luis Felipe de Orleans, soy hija de Leopoldo de Bélgica, nieta de Luis Felipe. Tú eres hijo eres Habsburgo. Hemos escalado el trono por derecho y no por pillaje como los malditos Bonaparte. Ellos sí, son unos plebeyos que a punta del saqueo han llegado al trono. No abdiques, Max, no le des gusto a ese plebeyo de Bonaparte. Es que no veo cómo podemos triunfar. Y eso, Carlota le dice: tú aguanta, yo voy a ir a París. ¿Qué? Sí, voy a París y voy a hablar con Napoleón. Me tiene que oír, me tiene que escuchar, porque yo soy la nieta de Luis Felipe. Tengo sangre real en las venas, no como él, que es un pobre diablo. Me tiene que oír. Y Maximiliano, con esa, pero tú crees que te haga caso. Me tiene que oír, Max. Tú aguanta y aguanta. Yo voy a París. Y una vez más, nuestro amigo el emperador Maximiliano dice: está bien, espero. Y entonces Carlota se va, se despide de Maximiliano y le dice: Carlota, si tú no triunfas, todo esto estará perdido. Triunfaré, Max, tú espera.
Ahí se despiden. Nunca más volverían a verse. Nunca. Qué triste. Para ella principalmente. Y se va. Empiezan las cosas. Cuando llega a Veracruz y ve que el barco que le iba a llevar a París era un barco con bandera francesa, dice que no se sube hasta que no ponga la bandera mexicana. Y dice, pero majestad, le dice, es un barco francés. Pues no me importa. Yo con la bandera no voy con eso, no. Y hace un escándalo en el muelle. Y sin embargo, le conceden quitar la bandera francesa y se sube. Llega a París ante el asombro de Napoleón III, que no se lo esperaba. En París, mientras esperaba la entrevista con Napoleón, estuvo acompañada de la señora Velázquez de León y la señora del Barrio, y ellas nos cuentan lo que ocurrió en ese tiempo. Empieza a mostrar, mientras mostraba cierta angustia. Por ejemplo, mientras Napoleón le concedía la entrevista, pasaron como 3 o 4 días, ella de repente salía a la calle y bebía agua de las fuentes públicas. Y decía que porque Napoleón la quería matar y que todo lo que ella tomara estaba envenenado. Empezaron a verlo raro sus damas de compañía. De repente un día desaparece y cuando vuelve con una gallina. Y en el cuarto de su hotel lo convirtió en una especie de gallinero. Entonces puso a la gallina, ¿okay? Y ella se sienta junto a la gallina, así como estoy, sienta, y no deja de ver a la gallina. Y le dice, majestad, ¿qué hace? No, estoy esperando que ponga un huevo, porque como todo lo que me quieren dar está envenenado, porque estamos en Francia y Napoleón me quiere envenenar, solo voy a comer lo que yo vea que ponga la gallina. Ese huevo que ponga, los huevos son los que puedo ver, pero tengo que ver que los ponga. Si no los veo, no lo como. Entonces están viendo que había algo más. De hecho, llamaron hasta el médico. El médico dijo, pues lo que tiene es una gran angustia. Ojalá que pronto sea la entrevista. Y efectivamente, por fin Napoleón la recibe en el palacio. Como era verano, era julio del 66, la recibe en el Palacio Saint-Cloud, palacio que ya no existe y que fue quemado y destruido por los comunistas franceses en 1871. Bien, ahí lo recibe, ¿ok? Y la entrevista fue muy árida, fue muy ríspida, porque Carlota va a lo que va. Usted nos prometió apoyar, sí, pero yo quedé en que era un tiempo. Vuestro augusto esposo debió de hacer un ejército mexicano. El mariscal Bazaine, que solamente nos espiaba, se lo impidió a cada rato. Y Napoleón contesta, como cierto personaje, pues yo tengo otros datos. O sea, definitivamente no es la información que yo tengo del mariscal Bazaine. Okay. Mire, dice, vámonos a lo que vine. ¿Nos va a apoyar o no? Porque la promesa, independientemente escrita o no, su palabra es la que debe prevalecer. Y dice, señora, tengo muchos problemas. Estoy inclusive enfermo, no puedo yo decirle nada en este momento. Hablemos claro, le dice. Y a Carlos se molesta. Y en casa de Napoleón, en Saint-Cloud, le grita, hablemos claro. Usted lo que no quiere es comprometerse con los Estados Unidos, ni con Alemania. Napoleón la ve la lucidez de la persona y le dice, pues pudiera ser. Usted no haría lo mismo estando como emperatriz de Francia con esos problemas. Yo haría cualquier cosa menos comprometer mi honor como lo está comprometiendo usted. Y que Napoleón entonces se siente ofendido. Señora, ¿debo tomar esto como una ofensa? Y que le contesta a Carlota, como queráis, pero Francia, Alemania, Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Tenéis miedo. Miedo de Estados Unidos, miedo de Alemania, miedo de su propia sombra, tan pequeña como lo es. Entonces Napoleón ya se pone de pie. Dice, señora, ante vuestra violencia, no me queda sino retirarme. Entonces, cuando Napoleón lo va dejando con la boca, sí, entonces ella lo agarra y le dice, nos habéis traicionado. Es usted un mentecato traidor.
vamos a abdicar por vuestra culpa. Abdiquen, a mí ya no me importa, porque no van a recibir ni un peso más de ayuda, ni un soldado más. Buenas tardes. Y la deja. Así las cosas. Carlota, desesperada, ¿okay? Ya en un plan de todo lo que traía detrás, o sea, ve la cosa terrible. ¿Okay? Trata de escribirle a Francisco José, a su cuñado, a su hermano Leopoldo. ¿Okay? La carta a su hermano Leopoldo es patética, como nos comenta el príncipe de Grecia, ¿okay? Donde dice, tienes que ayudarme, hermano, tienes que ayudarme. Hermano, okay, Max está solo, lo están abandonando. Y que Leopoldo II le contesta, hermanita, creo que se te ha ayudado bastante. Nadie te ha quitado los 2000 soldados que papá te puso. Pero Bélgica no está en guerra contra Francia. Y no me voy a meter más. Ya tienes demasiados ahí. He sido muy criticado. ¿Okay? Y he sostenido lo que te puso papá. Y que ella le contesta, si papá estuviera en el trono, él sí me ayudaría. Y que le contesta, qué terrible la respuesta. Lo has dicho, hermanita. Sí, papá. Pero papá ya no está. Y yo no soy papá. No te puedo ayudar. Que vuelva Maximiliano, porque no te voy a ayudar. Guay, hasta uno se le... Ya ha pasado tanto tiempo como que se le eriza uno diciendo, o sea, imagínense que te respuesta y estaba sola, ¿okay? Sola. Y entonces, desesperada y al borde, y no lo digo con sentido figurado, al borde de la locura, Carlota va a ver al Papa. Su última oportunidad. Todos esos reyes eran católicos. Si el Papa la ayudaba y los amenazaba con el infierno, tenían que ayudar. Y se presenta al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, ¿okay? Para hablar con Pío IX. ¿Quién la recibe? Nada más que se le olvidó a Carlota que había tenido un entre muy feo con el representante de Pío IX. Y entonces cuando entra con Pío IX, Carlota ya entra excitada. Y dice, santidad, santidad, ayúdame. Se le arroja a los pies del Papa. Ayúdenme, me quieren matar, me están abandonado. Entonces el Papa dice, ¿quién le quiere matar? Napoleón, Napoleón. Pero no puede ser, le dice, el Napoleón es muy buen amigo. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Además, yo no puedo ayudarte porque tú no me ayudaste a mí. ¿Okay? Las leyes de reforma aún sigue. La iglesia ha sido despojada de sus bienes y tú no me ayudas. ¡Ay, Papa, por favor! Y empieza una situación que han narrado muchos autores. Los autores vaticanistas no lo narran porque estuvo feo, ¿no? Que ella dice que agarró al Papa de los hombros, un viejito, Pío IX, y dice, ¡ayúdeme, ayúdeme! El Papa con trabajo llega a su campanita y llama para que entre sus guaruras o unos carnales. ¿Y qué pasa? Te llama, ¡ay! La Carlota estaba revolcada, ¡no, ayúdeme! Lo quiere, ¡no! Y empieza a gritar. Ahí, en esa entrevista ante Pío IX, Carlota hace ¡puf! Allá. ¿Cuántos años tenía? 26 años. Se niega a salir. Esa noche se queda dormida en el Vaticano. De hecho, cena con el Papa, ¿okay? Porque no se estaba muriendo de hambre. Y cuando el Papa le invita a pasar a cenar con él, ella está muy nerviosa e inclusive, ¿okay? El Papa estaba tomando una especie de chocolate y ella mete los dedos en el chocolate. O sea, cosa que no hacía una emperatriz. ¿Okay? El Papa verdaderamente asustado y se comunica con su familia política. Y Francisco José manda a buscarla. Cuando llegan a los soldados, los encargados de buscarla, un tal Hersfeld, que era el que habían mandado para buscar a Carlota, se dan cuenta que Carlota estaba mal. ¿Okay? Se la llevan a Viena. Y ahí se la van a entregar al doctor Riedel. El doctor Riedel fue uno de los primeros psiquiatras que hubo en Viena. Y entonces la van a tratar porque dices, está mal de la cabeza. Y ahí la van a tener. Y Francisco José le escribe a Maximiliano, que esperaba noticias. Cuando llega la carta de Riedel, ¿okay? No de Riedel, perdón, de Francisco José, no le dice a Maximiliano que su esposa está mal. Simplemente le dice que está enferma y que está atendida por el doctor Riedel. Él no sabía quién era el doctor Riedel. Entonces llama a su doctor, el doctor Bach, que era un médico que estaba austriaco, que
trajo aquí a México y le preguntó, doctor, ¿usted conoce a todos los médicos de la corte? Sí, cómo no. Y conoce al doctor Riedel. Sí, lo conozco. ¿Quién es? Es el director del manicomio. Él atiende a los locos en Viena. ¿Por qué? Pues que Max se va para atrás. Porque él está viendo a mi esposa. Y dicen que el doctor Bosch, que es un viejito, cae. Majestad, entonces vuestra augusta esposa ha perdido el juicio. Y que Marx dice, ¿cree usted que si me ve pueda recuperar la razón? No soy psiquiatra, señor, pero yo lo intentaría. Y Marcelino dice, pues me voy. Dice que ahí se arrepintió de todo lo que le había hecho, a buena hora, a buena hora. Y que intenta volver, a fin de cuentas, ese carácter veleidoso, ya que se iba a subir al barco, Rodo decía, no, mejor me quedo, se quedó, lo agarraron y lo mataron. Y Carlota, ¿qué pasa con ella? Enfoquémonos a ella. Ella va a estar de 1868 a 1867 bajo el cuidado de su familia austriaca. Ahí la van a estar atendiendo. Hay un gran secretismo de qué pasó en ese año con Carlota. Estaba ahí cuando Maximiliano es capturado, cuando Maximiliano es fusilado, cosa que ni se enteró, al menos no hay pruebas de que se haya enterado. ¿Okay? La estaban tratando. Las cartas, él siguió escribiendo, eso sí, siguió escribiendo. Hay todavía muchas cartas que le dirigía a su cuñada, la esposa de Leopoldo, con la que se llamaba mucho, me parece que se llamaba Luisa de Saboya, me parece que se llamaba, ¿okay? En donde le decía que la fuera a buscar, que porque allá la estaban maltratando, que la mataban. De hecho, su hermano mandó a visitarlos algunos belgas, pero decía, no puede salir porque la estamos tratando. Sin embargo, la pueden visitar, y cuando la visitaban, ella angustiada, llévenme de aquí, me están dando cosas horribles, me están dando toques eléctricos, que no sé qué, que no sé. O sea, no sabemos, que como pasa muchas veces cuando tenemos algún, inclusive familiar enfermo, que pensamos que ya no está muy bien y que te dice, oye, ¿sabes qué pasa esto? Como que dudamos. Pues lo mismo pasaba con ellos, ¿será verdad? Porque se veía pues el lugar muy sano, muy bien, todo. O sea, ¿qué estaba realmente pasando, no? O sea, entonces decíamos, ¿será verdad? El hecho es que está un año ahí, hasta que por fin, como que la familia austriaca no la quería entregar. Y de ahí se basan muchos autores diciendo que Carlota estaba embarazada, que por eso los austriacos no la querían entregar, que porque lo que querían era que diera a luz al niño y se lo quitaran, porque era, obviamente, la ofensa era para los Habsburgo. Y de ahí nace esa leyenda que Carlota estuvo embarazada. ¿Pero embarazada de quién? Okay. O sea, ¿de quién? De Van der Smissen. ¿Cuánto tiempo estuvo antes en Europa? ¿De quién? De Miguel López, como dicen otros. O sea, pero es una leyenda basada en que los austriacos no la querían realmente entregar a la familia belga. ¿Okay? Pocos se dan cuenta porque en aquella época cuando una mujer se casaba de la realeza, pasaba a formar parte totalmente de la familia del marido. Entonces no la querían dar porque ya era parte de los austriacos. El hecho es que después de un año y de una bola de trámites burocráticos, por fin van a entregar a Carlota. Y se la van a llevar a Bélgica. Ya nunca más va a volver a Viena. Y ahí su hermano Leopoldo, ¿okay?, la va a tener primero en el castillo de Bruselas, luego en Laeken, luego en Buchon. ¿Okay? Ahí va a estar. Durante 2 años, Carlota tenía momentos lúcidos. Y lo sabemos por las cartas. De 1867 a 1869, el príncipe de Grecia nos pone todas las cartas de Carlota. Y vemos su evolución de la enfermedad en las cartas. ¿Okay? Le empieza a escribir a Napoleón. ¿Okay? Y primero lo maltrataba y luego lo empieza a tratar como si fuera su amigo. Es un gran hombre. O sea, cambia. Y lo más sorprendente es que empieza a decir, ya no hablaba tanto del infierno, ahora hablaba mucho de que si hubiera sido hombre, otra cosa hubiera sido. No menciona a Maximiliano, no lo menciona, muy poco, y no parece que lo mencione como si estuviera muerto. Él menciona a los actuales, a Napoleón, a Leopoldo, ¿okay? Y sí menciona mucho
que a ella le hubiera gustado ser hombre y que otra cosa hubiese sido. Poco nos habla de su vida en México. O sea, como que pierde ese contacto. ¿Okay? A pesar de que Juárez, porque cuando fusila a Maximiliano y lo embalsama, el corazón, ¿okay?, se lo manda a Carlota como recuerdo. Y el corazón lo va a tener ahí. Carlota le va a llegar. ¿Okay? Y lo tenía ya sentado. Quizá ni siquiera sabía de quién era ese corazón, pero ahí lo tenía. En fin, lo interesante es que en las últimas cartas Carlota ya no firma como Carlota, firma como Carlos. O sea, llegó un momento que en su locura y como comentando antes de lo que iba a hacer, de que decía, me gustaría haber sido hombre, ya no firma Carlota, firma Carlos. Como que hubo en su locura, en su mente, ¿okay?, se convierte en un hombre. Y a partir del otoño de 1869, donde está fechada la última carta de Carlota, de ese otoño de 1869 hasta 1927, nunca más volvió a escribir. Y nunca más se volvió a saber de ella. Estamos hablando de 60 años. Cuando Carlota tenía 28 años, ¿okay?, desaparece de la luz pública. ¿Qué fue de ella? Durante muchos años nadie supo de ella. Su hermano primero, su sobrino después, y luego sus otros sobrinos, sus últimos reyes de Bélgica, ¿okay?, la van primero a guardar en diferentes castillos y por último en el castillo, el último que va a tener, que fue en el de Bouchot, en Bélgica. Ahí va a languidecer. 60 años. Una jovencita, porque ella va a morir de 97 años. Perdón, 87 años. O sea, imagínense ustedes, qué terrible vivir 60 años en la locura. ¿Qué se supo o qué se sabía de ella antes? Casi nada. Antes de que el príncipe de Grecia entrara a los archivos de Bélgica, solo había pequeños datos. Ejemplo, cuando José Luis Blasio, secretario particular de Maximiliano, en 1904, fue a París, visitó Bélgica y quiso verla y no le permitieron verla. Le dijeron que ella vivía en Bouchot. Y entonces que él fue, ya era un señor grande, y obviamente no podía pasar. Aquí vive una emperatriz enferma, no pudo usted pasar. ¿Okay? Y entonces que allá estaba ella, que dice él, que solamente la vio de lejos, ¿okay?, que salía, era una señora, pues ya en 1904, ya tendría como unos 70 años más o menos, ¿okay?, que salía con una dama de compañía caminando por los jardines y les veía de lejos. ¿Okay? Ese fue un dato. El segundo dato, ¿okay?, cuando 10 años después, en 16, la Primera Guerra Mundial, que ella vio, pero que no se concientizó de lo que era, ¿okay?, cuando los alemanes invaden Bélgica y toman Bélgica, ¿okay?, y empiezan a ocupar los edificios públicos, ¿okay?, ocupan, y cuando quieren ocupar Bouchot, los criados salen con una bandera mexicana y dicen que ese lugar no puede ser ocupado porque ahí vive la emperatriz de México, enferma y retirada. Y los alemanes lo respetan y no, el único edificio que no ocupan es Bouchot, por respeto a México. Carranza, que era el presidente, lo supo meses después y manda agradecerle esto al Kaiser. Y dice, muchas gracias, porque el nombre de México, ¿okay?, fue respetado. Además aclaro que la señora que vive ahí enferma no es ni ha sido emperatriz de México. Y el tercer momento, cuando se sabe que Carlota murió en enero de 1927. ¿Qué ocurrió durante todo ese tiempo? El príncipe nos cuenta que vivía con estados de lucidez y con estados de locura. Que con el dinero que ella tenía, que era mucho, alguna parte con ese lo mantenían los sobrinos y la otra parte se esfumó. ¿Dónde acabó? Una buena pregunta. ¿Dónde acabó la fortuna que tenía Carlota?
Y al final, la última foto que hay de Carlota es cuando acaba de morir tranquilamente en su cama y que su sobrino segundo, el último rey de Bélgica, permite que entren los fotógrafos y le toman la foto ya en su lecho de muerte. Aún no le habían pasado al ataúd. ¿Okay? Es una viejita, como se hacía antes, amortajada. ¿Okay? Y por fin, es la última fotografía que se tiene de Carlota, ya muerta, viva, como un año antes, paseando por las calles de Bruselas con una dama de compañía ya muy viejita. Que se sepa, según el príncipe de Grecia, no volvió a hablar de México, no volvió a hablar de nada, la tenían muy limitada, y le cambiaban los criados a cada rato. Carlota, cuando muere, es enterrada con honores de emperatriz y de princesa, ¿okay? En el antiguo cementerio de Laeken, en Bélgica. Ahí se encuentra Carlota. Muchos turistas, cuando van a Bélgica, no van a visitar a Carlota, no tienen la oportunidad de ir. Ojalá que ahora, que algunos de ustedes, cuando pase todo esto, pueden ir. ¿Okay? Está en el cementerio de Laeken. ¿Okay? Ahí está Carlota. Maximiliano está enterrado en Viena, en el convento de los capuchinos. Ahí sí, su servidor tuvo la oportunidad de estar hace unos 6 meses en el convento de Viena y vi la tumba de Maximiliano, que por cierto está con flores y con bandera mexicana. Muchos turistas mexicanos van y le ponen flores donde están enterrados todos los Habsburgo. Muy lejos están enterrados uno de otro. Maximiliano en Viena y Carlota en Laeken. La historia de Carlota hasta hoy, que sigue siendo muy interesante para todos los mexicanos y los que no son mexicanos. Una gran mujer preparada para gobernar, pero que tuvo una vida, un sino muy trágico. Y fue una princesa que terminó en la locura, principalmente por amor a un hombre. Pues con esto termino estos temas, ¿okay? Y pues espero les haya gustado este tema de la locura de una princesa, ¿okay? Para continuar con estos talleres que vamos a seguir dando, ¿okay? Y prepárense muy bien, estén pendientes de las redes sociales del club, porque les dirán cuál va a ser el próximo, pero les aseguro que va a ser tan interesante, tan emocionante y quizá tan misterioso. Muy buenas noches, que lo pasen muy bien y nos vemos la próxima semana. Gracias.